Hola, soy Seba Restrepo, el profe, y te doy la bienvenida a mi canal Acción y Pedagogía. En el presente capítulo, el recomendado de la semana, te traigo el libro llamado La educación está desnuda, de Juan Ignacio Pozo, el cual nos invita a reflexionar en tiempos de pandemia a tener una educación híbrida entre la presencialidad y la virtualidad, y colocar al top máximo la creatividad, la innovación y la formación sobre las nuevas formas educativas. Así pues que, ¡conectados! ¡Vamos a ello! Juan Ignacio Pozo es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Psicología, catedrático del Departamento de Psicología Básica impartiendo materias relacionadas con Psicología Cognitiva del Aprendizaje, tanto en el grado de Psicología como en el Máster de Psicología de la Educación. Sus investigaciones han estado centradas en el aprendizaje de conceptos y procedimientos en diferentes dominios específicos del conocimiento. Capítulo 1. La brecha digital hace crecer la desigualdad educativa. De todos los desajustes de nuestro sistema educativo, el que se destapó de forma más evidente ya en los primeros días de la crisis fue la desigualdad de recursos que tenían los estudiantes y las familias para afrontarlas. Pero también fue desigual la respuesta dada por los docentes y los centros educativos. Desde el mismo momento en que profesores y estudiantes estuvieron encerrados en sus casas por cuestiones de COVID, se supo que no todos los alumnos tenían acceso a los recursos tecnológicos necesarios para continuar con los aprendizajes de forma virtual, ni tampoco todos los profesores y todos los centros podían ofrecer el mismo tipo de apoyo. Ya en condiciones normales, los sistemas educativos reflejan en nivel global una gran desigualdad, que no es sino el eco de lo que hay en toda la sociedad. Como sabemos, además, esa desigualdad ha crecido en nuestra sociedad desde el 2008 por cuestiones financieras. Capítulo 2. La escuela entra en la familia. ¿Y la familia en la escuela? Cuando se habla de la relación entre la familia y la escuela, hay quienes solo piensan en el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, que en sus formas más tibias se traduce en que pueden elegir el centro al que acuden y en las más extremas en vetar ciertos aprendizajes, como en el caso del célebre y mal llamado PIN parental, como ha pasado en tiempos con el coronavirus. ¿Alguien se acuerda ahora de que ese inútil y espurio debate fue el único problema educativo del que se hablaba antes de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas? Pero esa supuesta elección de la educación por parte de las familias es nuevamente una falacia, una falsa elección que no se sostiene en el marco de las desigualdades educativas a las que acabamos de referirnos, porque dadas esas condiciones de desigualdad, no son las familias las que eligen a qué escuela quieren llevar a sus hijos, son ciertas familias las que pueden elegir y ciertas escuelas, sostenidas algunas de ellas con dinero público, las que, gracias a una normativa en su momento aprobada al efecto, eligen a qué alumnos quieren educar, reservándose el derecho a excluir a ciertos alumnos, incumpliendo así de facto su función de servicio público, en el sentido antes mencionado, y como consecuencia contribuyendo a una segregación cada vez mayor en función de la procedencia familiar, socioeconómica e incluso étnica de los alumnos, como señala el mencionado informe de Segurola en el 2020. Capítulo 3. La falta de recursos tecnológicos, didácticos y personales. Si con la llegada a nuestras vidas de la pandemia muchas madres y padres se vieron de pronto enfrentados a una tarea docente para la que no estaban preparados, no han sido menores la incertidumbre, el agobio y en último extremo la soledad desde lo que se han enfrentado los propios docentes a su nueva labor. Si bien es cierto que la profesión docente es ya de por sí, al menos entre nosotros, una profesión solitaria por razones que en parte hunde sus raíces en la propia historia del desarrollo profesional docente, no es exagerado afirmar que, en el caso de la educación confinada, la mayor parte de los docentes se han sentido casi siempre solos ante el peligro. La crisis del coronavirus estaba desnudando una escasez de recursos endémica en nuestro sistema educativo. En primer lugar, escasez de recursos tecnológicos, pero también y sobre todo didácticos, así como una falta de apoyo y asesoramiento institucional que convertía la toma de decisiones en un sálvese quien pueda. A ello hay que añadirle la falta de recursos personales, debido a la infradotación de la educación pública en ciertos países, como consecuencia de los recortes tras las crisis financieras ocurridas en tiempos pasados, y a la ausencia de una formación
formación específica suficiente para que los docentes pudieran afrontar los desafíos de la enseñanza virtual, que no consiste solo en trasladar a las pantallas los formatos de docencia presencial habitual, ya que para promover verdaderos aprendizajes se requieren nuevas formas de diseñar las actividades y de interactuar con los estudiantes propios de ese espacio. Capítulo 4. Una escuela analógica para una sociedad digital. Ya hace unos años se iniciaba un artículo donde Carles Moreneo, con una afirmación un tanto descarnada, decía: la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Parece ser cierto que, como dice el tango, 20 años no es nada, porque hoy el único matiz que se podría hacer a dicha afirmación sería añadir que todo eso lo hace también con tecnologías del siglo XX. Otra forma más radical de expresar esa idea es decir que la educación que tenemos está pensada para una sociedad que ya no existe. La escuela es una institución que se está volviendo anacrónica y vive buena parte del tiempo mirando por el espejo retrovisor, añorando contenidos, prácticas, relación profesor-alumno que pertenece a una época pasada. Esa escuela con frecuencia se esfuerza inútilmente por revivir o mantener una especie del museo del conocimiento más que, como debería ser, estar a la vanguardia de su gestión. No se va a intentar justificar con datos ni explicar con argumentos teóricos tales argumentaciones, pero la sociedad ha cambiado de forma radical en las últimas décadas en todos sus ámbitos, en buena medida por el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros muchos factores sociales, culturales y económicos en los que aquí tampoco se puede detener. Si pensamos en cualquier espacio o actividad social, el consumo, la banca, el ocio, los viajes, la sanidad, las relaciones interpersonales, la comunicación, nadie que viajará hasta nosotros desde el mundo de hace 20 o 30 años podría moverse en estos espacios. Se sentiría un verdadero extraterrestre con el comercio electrónico, las plataformas, las redes sociales, las apps para buscar pareja, entre otros. Capítulo 5. Un modelo de enseñanza y aprendizaje obsoleto. Según el argumento anterior, la resistencia a integrar las TIC en los espacios escolares se debe, entre otras razones, a que subvierten la relación tradicional con la información y el conocimiento en espacios escolares, relegando o dificultando el rol tradicional. En el fondo, los docentes siempre se han sentido un poco amenazados profesionalmente por las TIC. Puede suceder, como ha pasado en ciertas clases, que un estudiante conectada corrija de manera inmediata online algo que el profesor acaba de decir, recurriendo a una información extraída de Google. O puede suceder, como ha pasado en semanas de educación confinada, que cuando los estudiantes pueden acceder a internet, la mayor parte de los sistemas de evaluación usados tradicionalmente se vuelven obsoletos y los profesores desarrollan como consecuencia una obsesión casi paranoica por evitar que los estudiantes copien, en lugar de preguntarnos qué valor tienen desde el punto de vista del aprendizaje. Capítulo 6. El futuro que nos espera, la educación híbrida. Aunque sin duda hay muchas perspectivas desde las cuales se puede repensar la escuela para cerrar ese desajuste y la brecha que conlleva, una de ellas, que también puede ser una aportación de esta crisis sobrevenida, es la necesidad de plantear en el futuro una educación mixta o híbrida, en la que la enseñanza presencial a la que estamos acostumbrados integre espacios de aprendizaje virtual gestionados por el docente. Hola, hola, ¿y a ti? ¿Qué tal te pareció el recomendado de la semana? La educación está desnuda. Un libro que relata muy bien la actualidad de la educación e invita a toda la comunidad que hace parte de dicha estructura a actuar lo más pronto posible, teniendo en cuenta las realidades del siglo XXI y además todo el proceso que hemos vivido con la pandemia. No es más, gracias por conectarte a mi canal Educ, Acción y Pedagogía. Dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos de mi canal y por supuesto me gusta cada uno de los videos de mi lista de reproducción. No olvides dejar tus comentarios aquí abajito para que miremos qué libros te gustaría que presentáramos en el canal y hacerlos con mucho amor. Yo soy Seba Restrepo, el profe, y conectados. Bye bye.